Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anuar Camarena, soy diácono para la diócesis del Paso y el día de hoy te quiero contar cómo Jesús me llamó a la vocación del sacerdocio. Quiero empezar contándote que creo que mi llamado al sacerdocio empezó desde muy pequeño. Mi familia siempre ha sido muy católica y teníamos un tío sacerdote. Además, mi educación siempre fue en colegios católicos. En mi caso, estuve con los maristas. Desde que tengo uso de razón, recuerdo que cada vez que visitábamos a mi tío sacerdote en su parroquia, acolitaba las misas, todos los domingos sin falta. Y recuerdo mucho que cuando iban seminaristas o otros padres, siempre me invitaban al seminario, pero yo siempre les decía que no, porque yo quería jugar o estar con mis amigos. A mí se me hacía una pregunta para mi edad muy difícil de responder. Tal vez no tenía o imaginaba lo que me estaban diciendo en ese momento. Recuerdo muy bien que el día de la Santa Cruz, en el año de 1997, fue cuando Jesús me llamó fuertemente. En ese momento de mi vida yo tenía 15 años y estaba haciendo un apostolado para poder hacer la confirmación. Estaba dando catecismo en la parroquia donde estaba mi tío asignado. Recuerdo que lo estaba esperando en la oficina y él tenía una imagen del Divino Maestro. No sé cuánto tiempo duró ese momento, pero recuerdo haberlo estado observando fijamente y fue la primera vez que me pregunté a mí mismo si Dios me estaba llamando al sacerdocio. Y recuerdo haberme dicho en mi interior, me gustaría ser como mi tío. Después de que mi tío me firmó mi tarjeta, recuerdo haber regresado a mi casa reflexionando esas preguntas y me quedé en la noche pensando en esta posibilidad. Al día siguiente fui al trabajo de mi papá y de mi mamá. Ellos eran maestros de primaria. Y con el primero que fui a preguntarle acerca de la posibilidad del seminario fue mi papá. Recuerdo haberle dicho que si me dejaba ir al seminario y él me dijo que fuera a preguntarle a mi mamá y que él iba a apoyar la decisión que mi mamá dijera. Así que fui corriendo al salón donde estaba mi mamá y le pregunté que si me dejaba ir al seminario. Y mi mamá me respondió que no, que porque era muy joven y que esa era una decisión muy importante y con Dios no se juega. Pero que si después de terminar los 3 años de preparatoria todavía sentía el mismo llamado, ella me iba a apoyar. Entonces recuerdo haberme sentido un poco decepcionado y triste porque no me dejaban ir al seminario. Cuando yo termino mi secundaria, ingreso a la preparatoria y empecé a tener más amigos, empecé a viajar solo a Estados Unidos, empecé a salir de fiesta y jugar mucho fútbol. Entonces, como que ese llamado que sentía se fue como apagando y ya no sentí como el mismo deseo de ingresar al seminario. Aparte, conocí a mi primer novia, entonces como que ya tenía otros distractores. En ese tiempo también yo dejé de practicar mi fe católica, no como a lo mínimo, más bien. Solo iba a misa y algo más, pero ya no participaba en grupos juveniles, ya no iba a misiones, entonces todo era como lo mínimo. Después, un momento importante en mi vida fue que yo quise estudiar mi carrera en California. Entonces viajé a California, estuve 6 meses, pero la universidad era muy cara, entonces decidí regresar otra vez a Guadalajara, que es mi ciudad natal. Y ingresé a la Universidad de Guadalajara. Para ese entonces ya había terminado con mi primera exnovia. Ahí conocí a mi segunda exnovia. Y teníamos una bonita relación. Recuerdo una vez que ella me invitó a misa.
Y recuerdo haberle dicho que no quería ir a misa porque no teníamos mucho tiempo para vernos y no quería perder una hora en la misa y no estar platicando con ella. Yo creo que esa respuesta la decepcionó un poco y vi que se entristeció. Así que decidí mejor decirle que sí. Fuimos a misa y nunca se me va a olvidar cómo el padre estaba celebrando la Sagrada Eucaristía. Era un padre que en sus gestos, en sus posiciones, en sus palabras, reflejaba mucha fe, reflejaba mucha pasión, mucha alegría. Y volví a sentir ese primer llamado, ese fuego, esa inquietud. Y me impactó mucho ese padre. Y le dije a ella cuando terminamos la misa en ese momento, le dije, oye, ¿podemos regresar después a esta misma misa con este mismo padre? Recuerdo haber visto su expresión de asombro y me dijo, sí. Entonces estuvimos regresando varias veces con este padre y en mi interior empecé a sentir algo más fuerte. Y hubo un acontecimiento muy extraño que yo no encuentro explicación. Recuerdo que un día, en aquellos años, como en el 2005, no había mucho red social. Entonces, para encontrar a una persona era muy difícil. Recuerdo haber recibido un mensaje de texto de un compañero que estuvo conmigo en la preparatoria. Él era seminarista. Y yo no sé cómo consiguió mi número. Y recuerdo que me invitó a comer para ponernos al corriente después de como 5 o 6 años que no habíamos tenido contacto. Recuerdo que fue un domingo y estuvimos platicando de nuestras aventuras y todo. Y ya cuando me iba subiendo a mi coche y él me dijo, oye, Anuar, ¿te puedo decir algo? Y yo le dije, sí, ¿qué pasó? Y él me dijo, yo no te veo vocación para el matrimonio, yo te veo vocación para el sacerdocio. Y mi respuesta inmediatamente fue, estás loco, ya estoy estudiando mi carrera, yo quiero casarme, quiero tener mi casa, mi coche, mis hijos, viajar. Y le dije, no, yo no tengo este llamado para el sacerdocio. Y él me dijo, ¿por qué no te das la oportunidad de vivir un retiro vocacional? Y dije, no tengo tiempo, los domingos es para descansar, tengo tarea. Y al final él me dijo, solamente date la oportunidad, no te va a quitar nada, date una hora o un momentito. Y si te gusta, pues te quedas, si no te gusta, pues ya te vas a tu casa. Entonces nos despedimos y recuerdo bien, un sábado, unos amigos y yo nos fuimos de fiesta y siempre teníamos la costumbre de elegir a un muchacho o a uno de nosotros que fuera el conductor designado. En ese momento a mí me tocó ser conductor designado. Entonces tuve que llevar a mis amigos, que eran 5, a sus casas. Y yo terminé regresando muy tarde a la mía, como a las 5 de la mañana. Y me fui a la casa de mi tío padre. Ahí las misas comenzaban a las 7 de la mañana, pero desde las 6:30 dan las campanadas para que la gente asista a misa. Entonces yo llegué y quise dormir, pero las campanadas me despertaron. Y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer el domingo tan temprano? Entonces me acordé que estaba el retiro vocacional. Entonces me fui al retiro vocacional y me gustó. Me gustó todo lo que vi, me gustó la plática. Recuerdo que el tema de ese retiro fue que era el sacerdocio. Y entonces volví a sentir otra vez en mi corazón, como otra vez esa llama, pero un poquito más intensa. Pues volví a ir a otro retiro y empecé a ir a los retiros vocacionales, que eran una vez al mes. Y después dije, pues ya es momento de que tome la decisión de si quiero o no quiero entrar al seminario. Pero yo tenía miedo porque, primero, pues implicaba dejar mi comodidad de mi casa, mi coche, mi PlayStation, mis amigos, mi rutina. Y después, el haber estudiado tanto tiempo y ahora dedicarme a otra cosa.
Entonces eran cositas que a mí me tenían muy tenso, me preocupaban, me estresaban. Y recuerdo que empecé a platicar con mis amigos acerca de esta posibilidad y empecé a sentir su rechazo. Fue muy duro para mí porque pues yo los consideraba mis amigos. Uno de ellos me dijo, mejor métete al ejército. Y yo le dije, no, pues acá es lo mismo. Le dije, no, yo tengo ganas de ser sacerdote. Otros me dejaron de hablar, otros me dijeron, ¿para qué tanto tiempo invertido en tus estudios para que los termines tirando? Y todas esas cosas a mí me cuestionaban y me hacían sentir que estaba tal vez eligiendo el camino incorrecto. Al final fui a una hora santa y pues lo puse todo en manos de Dios y decidí tomar lo que es el retiro vocacional, pero fuerte, que es una semana viviendo como seminarista. Es algo que se llama preseminario. Y yo le dije, Dios, pues si me quieres para el sacerdocio, pues que me acepten. Y si no es mi camino, pues que me digan que no. Y no pasa nada. Pues me aceptaron y pues ahora tenía que compartir la noticia con mis papás. Todo esto no se los escondí a mis papás, pero decidí llevarlo de manera como muy personal. Al primero que volví a mencionar la noticia fue a mi papá y él se quedó sorprendido y me dijo, no lo puedo creer. ¿Ya le dijiste a tu mamá? Y le dije, no. Después le compartí la noticia a mi mamá y empezó a llorar y ella me dijo, ¿y mis nietos? Y le dije, pues vas a tener muchos nietos espirituales, si Dios quiere. Mi hermana fue un poquito más dura y dijo, no, yo quiero tener una nuera, que no sé qué, quiero un sobrino, yo creo que te estás equivocando. Entonces, ahí quedó con ellos. Con mi tío tampoco se lo podía creer. Ha de haber dicho, ¿cómo este muchacho tan vago ahora quiere ser sacerdote? Pero al mismo tiempo le dio alegría. Y recuerdo cuando el padre encargado de vocaciones visitó a mi familia y les confirmó la noticia por su propia mano, mi mamá lloró mucho. Y a mí me dio mucha como ternura el hecho de que estuviera llorando. Y al final ella me dijo, me hace muy feliz esta noticia que me están dando. Entonces ya ingresé al seminario. Fue una experiencia muy bonita. Aprendí mucho en mi primer año, hice buenos amigos. Algo que marcó mucho mi vocación durante este primer año fue el ministerio que hice. Recuerdo que la primera vez que me tocó dar la comunión como seminarista fue para mi mamá y me estaba temblando la mano. Y recuerdo que una señora, después de haberle dado la comunión a mi mamá, también estaba temblando con la señora y me dice, no tiembles, a esto te vas a dedicar. Y le dije a la señora, no es que tenga nervios de dar la comunión, simplemente estoy tocando algo de lo que no soy digno y es algo maravilloso. Entonces, recuerdo haberle pedido a Dios en ese momento que siempre que diera la comunión, sentir lo mismo, que no se convirtiera en una rutina. Creo que esa fue la experiencia que más me llamó durante mi primer año y que me confirmó que iba por buen camino, que había elegido bien. Pero al mismo tiempo estaba enfrentando una crisis y la crisis fue que yo empezaba a ver a mis amigos a tener sus coches, casarse, sus trabajos, viajaban y yo dije, no, pues yo no tengo nada. Yo me quedé como estancado. Y esa fue como una tentación que tuve de decir, no, es que no estoy en el camino correcto, porque yo también quiero lo mismo. Y la manera en que yo aprendí a no poner la atención a esas cosas fue enfocarme en mi ministerio, en los apostolados que me ponían, pero también en la oración. Me costó un poquito de trabajo entender que en la vocación que es la vida religiosa o la sacerdotal implica la renuncia y a veces renunciar a algo duele, pero una vez que te logras desprender de lo material,
Lo demás es un poco más fácil o más sencillo. Cuando yo terminé mi primer año de formación, mi formador se acercó conmigo y me dijo: Anuar, aquí tienes tu pase para la etapa de filosofía, pero yo te sugiero que termines la titulación de tu carrera. Creo que es importante que cierres círculos. Y si ya invertiste 4 años estudiando, entonces pues es importante que concluyas esta etapa de tu vida y luego continúes otra vez en el seminario. Es tu decisión. Recuerdo que esa sugerencia me dolió un poco y me puso como en una encrucijada, porque significaba elegir cerrar una etapa y perderme a mis amigos, a mi grupo y empezar otra vez de cero, o dejar ese círculo sin cerrar y continuar con mis compañeros. Otra vez me enfrentaba a la renuncia, y a mí para renunciar a las cosas me cuesta un poco. Entonces otra vez me acerqué al Santísimo y le puse la decisión en sus manos. Al final decidí cerrar la etapa de la universidad. Me salí un año y me titulé, empecé a trabajar por mi cuenta, empecé a ganar dinero y otra vez la llama de la vocación como que se apagó. Yo ya no quería regresar al seminario. Y durante ese año, sacerdotes que conocí, mis compañeros, me invitaban y me decían: regresa al seminario, aún tienes vocación, no dejes que se marchite tu vocación. Mi mamá me decía: hijo, regresa al seminario, porque en la mesa siempre platicábamos cosas de la iglesia o de la fe. Y yo no me sentía completo, no me sentía satisfecho, sentía como un vacío en mi vida. Y pues me decidí regresar al seminario para empezar filosofía. Y igual que la primera vez, aunque un poquito menos, me costó trabajo renunciar a mi rutina que ya tenía. Ahora otra vez depender un poco de mi familia, porque ya no iba a trabajar. Tenía mis ahorros, pero no eran muchos. Entonces empecé la filosofía. También tuve momentos donde Dios me llamó o me habló muy fuerte. Recuerdo que uno de ellos fue durante la sierra. Me mandaron a la sierra a hacer misiones y todo el mundo hablaba mal de ese lugar, porque no había internet, que había alacranes, que había arañas, que no había baños, que no había dónde bañarse, que no había lavadoras. O sea, que no había las comunidades a las que uno está acostumbrado. Y yo recuerdo que me decía: ay no, ¿a dónde me están mandando? Uno es mañoso también, y yo me acuerdo que andaba malo de mi rodilla, así que fui con mi formador y le dije de la rodilla, y me dijo: no, vas a la sierra. Entonces, pues, voy a la sierra en el camino. Estaba a 8 horas de Guadalajara, y recuerdo haber llegado y nada que ver con lo que me habían dicho, y tuve una experiencia muy bonita. Recuerdo haber platicado con los soldados que andaban ahí en la sierra, precisamente. Le platiqué al padre mi experiencia que tuve con ellos. Y él me dijo: hijo, lo que tú hiciste fue algo muy pastoral, porque ellos también necesitan ser acercados a Dios. Y tú eres el único que tuviste la valentía de acercarte a ellos. Y recuerdo después que me preguntó si en el futuro me gustaría estar en un lugar como la sierra sirviendo a las comunidades. Y yo me acuerdo que le dije que sí, que había sido una experiencia que me gustó mucho. Y ahí aprendí que no necesitamos la tecnología para vivir. Esa fue una experiencia inigualable. Creo que influyó mucho también en mi llamado, en el hecho de que fue una decisión correcta. Me sentía otra vez pleno, me sentía otra vez satisfecho. Cuando paso a segundo de filosofía, ahí fue un poquito más tranquilo mi caminar. Creo que el único como desafío que tuve fue el hecho de que me tocó un ministerio de promoción vocacional, pero no había acólitos. En las 2 parroquias a donde yo fui, no había nada de acólitos. Entonces yo iba y me ponía a estudiar o a leer y esperaba si llegaban los acólitos, y a veces no llegaba nadie. Y eso me empezó a desmotivar,
porque sentía que no estaba haciendo nada, que nada más estaba perdiendo mi tiempo. Y recuerdo que me molestó un poquito esa situación, inclusive se lo comenté a mi padre espiritual y mi padre espiritual me aconsejó, ofréceselo a Dios y en algún momento que llegue algún muchacho, disfruta esa etapa, enséñale y promueve la vocación con él, aunque sea nada más con uno, y eso te debe hacer sentir bien. Y recuerdo que al final del año llegaron como 5 niños, les compartí de la fe, les traté de ayudar como a acolitar y disfruté el momento con ellos y al final ellos se fueron muy agradecidos con mi presencia, a pesar de que nada más nos vimos como 1 o 2 veces. Ahí aprendí también lo difícil que es promover las vocaciones y lo difícil que es invitar a los jóvenes. Creo que algo que aprendí también de esa experiencia es que a ellos les cuesta mucho trabajo el decir sí. Y creo que eso es muy importante, que vean en nosotros que la decisión de decirle sí a Dios es muy bonita y vale la pena. Y creo que a nosotros nos corresponde enseñarles cómo decir ese sí. Ya después pasaban muchas cosas. Viajé a Estados Unidos, tuve una experiencia muy bonita y empecé a aplicar para la diócesis de Fort Worth. Y por una u otra razón, el vocacional de Fort Worth en Dallas me dijo que intentara aplicar para la diócesis del Paso. Y en ese momento yo no sabía dónde quedaba El Paso. Yo nada más compré un boleto de avión y me acuerdo de haber viajado de Guadalajara a Dallas, El Paso, y empecé a conocer la diócesis, tuve mis entrevistas, me gustó mucho. El Paso es una ciudad muy amistosa, muy amable. Y recuerdo haberme llevado un bonito recuerdo en mi corazón de haber conocido lugares que jamás había pensado. Y finalmente pues me aceptaron. Entonces volví a comenzar el año introductorio, pero ahora estudiando inglés. Después me mandaron a Assumption en San Antonio y ahí era un poquito más diferente. Recuerdo que el desafío ahora ya fue el inglés. Ya no era aprender el inglés como en la escuela, sino que ahora era un inglés más formal, era el inglés de la teología. Y me empecé a frustrar porque quería estudiar como si estuviera estudiando español, o en español, mis cosas, mis clases. Y ahora en vez de leer en 10 minutos, eran 30, 40 minutos. Y pues yo dije, no la voy a hacer. Y me equivoqué y me empecé a sentir mal. Pero después, con uno de mis compañeros, me acuerdo que me dijo que no me frustrara, que es un proceso en que se adapta mi oído, mi mente, también el vocabulario, y que me podría tomar 6 meses o 1 año. Y sí, me tomó más o menos 6 meses a irme adaptando al lenguaje del inglés. Y gracias a Dios siempre he sacado buenas calificaciones. Durante todo este tiempo que he estado aquí en Estados Unidos, sobre todo los primeros 3 años, lo difícil para mí fue el dejar a mi familia, el no estar cerca de ellos de alguna manera. El decir, si algo pasa en casa, tengo que tomar un avión y ir hasta mi casa, no es fácil. Y creo que eso fue como lo más difícil de vivir. El hecho de que, esté en un país que me gusta, en una cultura que me gusta, pero lejos de mi casa, lejos de mi familia, lejos de mis pocos amigos que tengo ahora. Algo que también me gustaría mencionarte, de lo que más me ha costado trabajo, como te digo, a mí lo que más me cuesta trabajo es renunciar a las cosas o despedirme de las cosas. Recuerdo que la primera vez que llegué al Paso ya como seminarista, para empezar el año introductorio, recuerdo que la habitación estaba grande y vacía, fría, y me dio mucha melancolía, me dio ganas de llorar. Yo todo el camino me sentí tan triste y dije, ¿por qué tengo que dejar mi casa
para seguir a Dios, porque tengo que dejar mi ciudad, mi comida, para seguir a Dios, para esta vocación del sacerdocio. Mejor me regreso a Guadalajara. Y recuerdo que el domingo y el lunes andaba como león enjaulado, moviéndome por mi cuarto, caminando, y no aguantaba. Me sentía muy desesperado, me sentía muy intranquilo. Y recuerdo que le hablé a mi padre espiritual en Guadalajara y le platiqué cómo me sentía. Y me dijo, Anuar, espérate, no tienes ni 2 días. Espérate 15 días y si aún te sientes así, yo te compro el boleto de regreso. Pero darte la oportunidad, al menos 15 días. Y él decía, no, padre, es que estoy solo. Me dijo, pues entonces vete a rezar y habla con Dios. Y me acuerdo que me fui a la capilla y estaba delante del Santísimo y le dije, Padre, me siento solo, no está mi familia, no tengo amigos, no conozco a nadie aquí. ¿Qué hago? Y me acuerdo que una de las cosas que le pedí fue, ayúdame a encontrar un amigo. Si me ayudas a encontrar un amigo, me quedo. A los 15 días, pues, iniciaba clases en UTEP, en la escuela donde nos mandan a estudiar inglés. Y recuerdo que entró una muchacha de China, pues empezamos a hablar, yo le preguntaba cosas de la clase y ella me preguntaba otras cosas. Entre los dos nos apoyábamos con el inglés y empezamos a desarrollar una bonita amistad. Luego entró un amigo de Corea y también nos hicimos muy amigos. Entró un padre coreano también y nos empezamos a hacer amigos. Inclusive mis compañeros de seminario me decían que si era el líder de los yakuza, porque todos mis amigos eran asiáticos. Y Dios me dio esa respuesta tan bonita. Yo le pedí un amigo y me dio como 4 o 5 amigos. Y empecé a sentir más calidez y el vacío que yo sentía pues se fue. Inclusive ya dejé de extrañar mucho a mi casa. Y ahora que me cambiaron a St. John's, en Camarillo, también para mí fue un momento difícil porque me tuve que despedir de mis amigos ahora en San Antonio. Había hecho muchas amistades y de algunas de ellas no me pude despedir porque andaban en África haciendo su año pastoral. Y igual le dije, ay Dios, ahora me va a tocar otra vez empezar de cero y me voy a sentir solo, ayúdame a encontrar buenas amistades que me guíen, que me ayuden. E inmediatamente empecé a hacer amigos allá también y me han ayudado, me han corregido, han sido un apoyo muy importante. Creo que ahora en los últimos años el único desafío fuerte que he tenido es en el académico porque han cambiado el plan de formación, entonces ahora he llevado muchas más clases. Y te puedo compartir que este año en particular, el 2023 para mí ha sido muy fuerte. Primero porque mi tío que era sacerdote falleció al final del semestre cuando tenía muchos exámenes y yo tenía muchas ganas de renunciar. Yo no podía. Yo me acuerdo que le decía a Dios, ¿por qué me estás dando esta cruz tan pesada? ¿Por qué en este momento de mi vida, cuando ya estoy tan cerca del final? Y hablé otra vez con este padre espiritual y él me dijo, hijo, no te quites tú del camino de Dios. Si Él te está dando esta prueba, es porque tú puedes superarla, pero no te quites tú del camino. Y me dio la valentía para afrontar este desafío y salí bien de mis exámenes y pude sobrellevar la pérdida de mi tío. Y me dolió mucho porque él fue el ejemplo que quiero hacer de sacerdote. Y me acuerdo también de unas palabras que me motivaron mucho a salir adelante. Recuerdo que un padre en Guadalajara me dijo, ¿quieres ser como tu tío? Y yo le dije, sí, no seas como tu tío, sé mejor que tu tío, que él sea tu ejemplo, pero supéralo. Y esa es la forma en que vas a honrar su memoria. Y esas palabras
me acuerdo que la sentí mucho en ese final de semestre y dije, voy a ser mejor que él. Ya después, este semestre también marcó, o este final de semestre marcó algo muy importante en mi vida, porque mis compañeros diáconos fueron asignados a parroquias, entonces ellos ya se fueron del seminario, ellos ya acabaron, yo todavía tengo que regresar 6 meses más a terminar unas clases y también me costó mucho trabajo el pensar, voy a estar solo, no tengo mi grupo, ¿qué voy a hacer? No están mis amigos. Le he pedido mucha fuerza a Dios para que me ayude a sobrellevar esta nueva etapa y sé que con el favor de Dios y con su fuerza pues voy a salir adelante. Te puedo decir que el camino del sacerdocio, el camino a la vida religiosa no es fácil, pero Dios te va dando muchas alegrías en ese camino. Es verdad que en momentos te vas a sentir triste, en otros momentos vas a sentir que no elegiste bien, pero si tú sientes paz y tranquilidad en tu corazón, quiere decir que sí has elegido bien. Y créeme, te lo digo yo sinceramente, que elegir a Dios te da muchas, 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 muchas alegrías. Pero no solamente para ti, sino para todas las personas que vas conociendo. Y créeme cuando te digo que tus palabras, tus acciones, a través de tus apostolados, de tus ministerios, de tu servicio, impactan de una manera que no te imaginas la vida de las personas. Y esas personas reciben bendiciones a través de ti. Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando como capellán en el hospital, pude notar cómo tu presencia, al entrar a la habitación, le cambiaba la vida a las personas. Una oración, aunque sea por más pequeña, impactaba muchísimo la vida de esas personas. Eso es lo que te puedo decir del llamado que Jesús me hizo. Así como te mencioné que el año 2023 fue muy difícil, también recibí una gran bendición. Fui ordenado diácono en agosto 16 a las 6:30 en la Catedral de San Patricio en El Paso, Texas. Y para mí fue una alegría muy grande, pero que no pude disfrutar mucho en la preparación, porque estaba trabajando como capellán en el hospital, entonces tenía que atender las invitaciones, tenía que lo del alba, estaba preocupado si mis papás iban a poder atender o no la ordenación, entonces había muchas cosas que estaban pasando por mi mente, que no me permitían enfocarme que ya me iba a ordenar diácono. Y recuerdo que inclusive tuve que hacer horas extras en el hospital para que me dejaran salir una semana antes. Entonces era una locura todo lo que estaba pasando durante junio, julio. Era muy abrumador. Y recuerdo haber dicho, la ordenación diaconal llegó en el peor momento. Ojalá lo hubieran hecho antes o lo hubieran hecho mucho después. Y recuerdo que un amigo me dijo, no, Anuar, la ordenación llegó en el momento correcto. En el mejor momento de tu vida llegó. Así que tienes que disfrutarlo. Y yo le dije, tienes razón. Hay que disfrutar este momento porque no se va a volver a repetir nunca. Y recuerdo haber viajado muy alegre desde California hasta El Paso, manejando, íbamos platicando de la ordenación. Me preguntaba un compañero con el que manejé que si sentía alegría. Yo le dije, no siento nada ahorita. Yo creo que traía todavía las cosas del hospital. Y recuerdo cuando llegué, lo primero que hice fue a cortarme el pelo y empezar a tener todo lo que necesitaba en un mismo lugar, porque el alba estaba con una familia, las invitaciones estaban en otro lado, entonces empecé a trabajar, para poner todo en su mismo sitio. Recuerdo que nos citaron un lunes para tomarnos la foto, no me lo podía creer. Ahí fue cuando empecé a sentir mucha alegría, pero al mismo tiempo una gran incredulidad. La primera vez que entré a la Catedral de El Paso, tiene un Sagrado Corazón de Jesús. Y recuerdo las primeras palabras que le dije a ese Sagrado Corazón de Jesús fue,
ojalá algún día me dejes de estar postrado delante de ti. Esas fueron mis primeras palabras. Y después de que nos tomaron la foto, lo miré y le dije, ya casi me voy a postrar delante de ti. No lo puedo creer que hayan pasado 4 o 5 años tan rápido. Nos tomaron la foto y yo me acuerdo que empecé a sentir, te digo, mucha energía, mucha felicidad. Ya quería que fuera el día. No podía esperar más. El segundo día fue el día del ensayo. Entonces ahí me postré por primera vez y me dio muchas ganas de llorar. Muchas ganas de llorar. Pero dije, no, todavía no, me voy a esperar al momento. Cuando llegó el día de la ordenación, ahí ya no sentí ganas de llorar, pero me sentí muy alegre. Sentí que era un momento por el cual luché, por el cual sorteé muchas dificultades, por el cual me preparé mucho, el cual deseaba yo con todo mi corazón y disfruté mucho mi ordenación. A pesar de que mis papás no me pudieron acompañar físicamente, ellos siguieron la transmisión en Facebook, me dejaban sus mensajes. Todos mis amigos que no pudieron viajar porque están en Ecuador o porque están en Guadalajara, me mandaban sus mensajes de apoyo, me sentí acompañado por ellos. Recuerdo que en las bancas que tenía asignadas para mi familia, para mis amigos, pues estaba llena y me sentí muy acompañado porque recibí una bendición muy grande al tener a mi amigo de Corea, al tener a mis amigos de San Antonio, al tener amigos de Camarillo, al tener a familias que me apoyaron mucho, pero sobre todo, ellos fueron muy importantes, pero ese día de mi ordenación recibí un regalo muy bonito. Aparte de la ordenación, un pastor viajó 8 horas, ida y vuelta, nada más para estar en mi ordenación. Y fue un regalo maravilloso porque jamás pensé que una persona fuera a hacer eso por mí. Recuerdo ya en la recepción, pues mucha gente se acercó, me felicitó y yo no podía creer todo lo que estaba pasando ya después. Ya las responsabilidades que tenía, pero también lo que yo podía hacer, como bendecir objetos o artículos o personas. Yo no lo podía creer. Y te puedo compartir una cosa curiosa. Cuando estaba en Camarillo, en el seminario, le dije a un compañero que no estaba pudiendo dormir bien. Y me dice, ¿por qué no bendices tu cuarto? Ya no necesitas un sacerdote, tú lo puedes hacer. Y yo me quedé pensando, dije, oh, sí es cierto, yo puedo bendecir mis propias cosas. Entonces yo bendije mi cuarto y todo. Y es una experiencia asombrosa. Cada gente que se acerca a mí me pide la bendición, con mucho gusto y con mucha alegría lo hago. Con los objetos religiosos también. Hay veces que me dicen, diácono Anuar, y no me lo puedo creer que me digan diácono. Me gusta mucho predicar, sobre todo en español. Y creo que mis homilías me dicen que son muy pastorales, que no son muy teológicas, pero que son muy pastorales. A la gente usualmente les gusta. Y ha sido una experiencia mágica. Es una experiencia maravillosa. Me siento muy bendecido con Dios por este don, por este regalo. Recuerdo que también mi padre rector, los primeros 2, 3 semanas que estuve ahí, me preguntó, ¿cómo te sientes con la ordenación diaconal? Le dije, padre, no me lo puedo creer. No, es algo que no me creo todavía. Todavía no lo proceso bien. Ha sido espectacular. También te puedo compartir con alegría que ya celebré 5 bautismos. Bueno, fue un solo bautismo, pero con 5 niños. Fue una experiencia que no te puedo decir no te lo puedo explicar, pero el hecho de que a través de tu ministerio le des la bienvenida a 5 niños a la familia, a la iglesia, es una experiencia que no se puede repetir en la vida. Te puedo decir que el niño que bauticé, el primero, se llama Juan Carlos y es el nombre que nunca se me va a olvidar.
Y yo tengo un compañero diácono que él también no me va a olvidar el primer nombre del niño que bautizó. Y bueno, pues ahora que estoy asignado a una parroquia, pues sabe que otras experiencias Dios me va a regalar a través del diaconado. Y que yo espero me ayuden mucho para cuando reciba el sacerdocio, pues me ayuden a ser un buen sacerdote, el sacerdote que la iglesia necesita. Espero que este testimonio sobre el llamado que Jesús me hizo al sacerdocio te ayude a ti a clarificar más tu llamado, a que te dé ánimos para tomar una decisión, que también te ayude a superar el miedo o la intranquilidad o la incertidumbre que tú estés sintiendo. Espero que Dios te ilumine y te invito a que a la decisión que tomes lo hagas con mucha seguridad y poniendo tu decisión en manos de Dios, y que Dios te bendiga.